Muy bien, formalmente entonces, muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de Argentina Mining aquí en el Auditorio Ángel Bustero. La jornada de hoy en este salón, el A, hablará sobre comunidades, comunicación y responsabilidad social empresaria. El moderador de este panel será el señor Bernardo Parisek. La primera disertación estará a cargo del señor Horacio Gabriel, de Minera Triton Argentina Sociedad Anónima, que hablará sobre integración con la comunidad. El señor, o el ingeniero Horacio Gabriel, es ingeniero director de desarrollo comunitario de Minera Triton Sociedad Anónima. Bueno, un poco la idea nuestra es participar nuevamente, como hicimos hace 2 años, con esta presentación del trabajo que ha hecho Minera Triton en Gregores, en Santa Cruz, en materia de integración con la comunidad, un trabajo que ya lleva más de 4 años, y también una etapa muy especial de la empresa, donde prácticamente se está por poner en marcha la planta. Son algunas fotos que simbolizan un poco la integración de la empresa con la comunidad de Gregores. La foto de arriba es una foto reciente de la planta. Es la zona más árida de Santa Cruz. Esta zona fue realmente minimizada en su economía cuando vino la crisis del sector ovino, en la zona tradicionalmente ovina, y posteriormente con la erupción del volcán Hudson en 1991, prácticamente se desocupaban todos los campos sin posibilidad de reocupar. Entonces, obviamente no hay competencia entre la minería y otras actividades económicas. Los costos de los insumos y materiales y también de la mano de obra que se están dando no solamente en la Argentina, aunque digamos más en la Argentina, pero en todo el mundo, ¿no? La inversión se ha ejecutado aproximadamente el 85%, como decía antes. Estamos pensando en que sobre el último trimestre de este año se va a poner en marcha la planta. La inauguración oficial de Minera Triton del proyecto Manantial Espejo está prevista para el día 12 de marzo, ya está fijada la fecha. Así que bueno, esperamos contar allí con el mundo minero en Gregores, ¿no? A cielo abierto y subterránea. En este momento tenemos 2 pit y 2 galerías subterráneas con un desarrollo bastante avanzado. También, bueno, esto es una síntesis de las cosas que ya se han terminado. Todos los edificios para el personal, campamento, laboratorio, está todo al 100% de la construcción, ¿no? De alza. De modo que el desafío o la exigencia que tenía que tener este modelo era que fuera capaz de recoger estas caídas y esta alza. Algo no trivial. El ratio. Bueno, esto, de acuerdo a lo que propone José Gregorio en un documento anterior, ya que la variable ratio resume tanto las condiciones de oferta como las condiciones de actividad mundial, por lo que es un reflejo de la demanda prevaleciente. De se considera la tasa de interés. Dato importante porque, dado que el cobre se podría considerar como un activo del portafolio de los agentes, las series nominales se deflactan usando el IPM, el índice de precio al por mayor de Estados Unidos para todos los commodities, se denomina el IPM USA. Y por último, las series se trabajan en logaritmos para tener una expresión directa de la elasticidad cuando se quiere analizar, o la capacidad de reacción de estas variables ante un pequeño cambio. Bueno, el modelo. El logaritmo sería función del balance definido como el exceso de oferta, del ratio que muestra la holgura de mercado, por el lado de la demanda, que sería rezagado, del diferencial de tasa de interés y del tipo de cambio. El spread 10 está trabajado directamente en niveles, por lo que no están. La que consiste básicamente en 3 etapas. Primero, el análisis del orden de integración de las variables. Esto es importante porque permite analizar si estas variables son estacionarias o no, y si es que cuántas veces es necesario diferenciarlas para poder establecer una relación de largo plazo entre las variables. El segundo paso consiste, una vez analizado lo anterior, estimar la relación cointegrante. Buenos días. Vamos a intentar hablar sobre
social-ambientales de la actividad minera. Un problemita de penalidad. Latinoamérica a producirse grandes inversiones mineras y modificaciones de las legislaciones mineras, promocionando la actividad minera en virtud de que toda Latinoamérica comienza a verse como un lugar donde se puede proveer de los minerales necesarios para la sociedad. En el año 2007, las inversiones en exploración minera en toda Latinoamérica sumaron unos 10.500 millones de dólares. Entre ellos ocupa un lugar predominante la... Bueno, largamos. La siguiente. Bueno, a fines del siglo pasado comienzan a modificarse en Latinoamérica todas las legislaciones mineras y empiezan a producirse un montón de inversiones que ubican a Latinoamérica como un lugar de excepción para poder explorar y alumbrar nuevas reservas minerales. La siguiente. Estaba diciendo proyectos en el año 2003, no digamos proyectos, prospectos en el año 2003, hasta todo esto que sucede en el año 2006. La siguiente. ¿Qué pasa en el país? Empiezan a producirse todas las protestas mineras. Tenemos el caso de San Carlos en la provincia de Mendoza, Yacoasi, en Largo Pueblo, en Esquel, la siguiente. Hasta con las canteras de Tandil. Contribuye con infraestructura vial, energética, promueve líneas de investigación, como en el caso de Barry, que ha propuesto un premio muy importante para un sistema nuevo de separación de minerales. La siguiente. Ahora analicemos algunas cuestiones que hacen de suma importancia la cuestión de la actividad minera y sus obligaciones socioambientales. Dificultades. Primero, hay una falta de información catastral adecuada. Es muy difícil que en los expedientes de concesión estén perfectamente bien delimitadas, con coordenadas, etcétera, etcétera, los superficiales. Y muchas veces se ha estado tratando con algunos superficiales que no eran tales. En el caso de Chubut ha sido una cosa de ese tipo. Además hay un desconocimiento de los superficiales, que ellos no son dueños del subsuelo, que son las provincias. Entonces, cuando uno intenta conversar con ellos, obviamente no desean que se instale una actividad económica distinta a la que ellos tienen, o sobrevalúan la propiedad en función de la actividad minera que puede llegar a desarrollarse. Con los superficiales del principio. Nosotros desgraciadamente estamos trayendo la cola de los años 90, cuando muchas empresas entraban sin permiso a la propiedad. Una en el sur, en la zona donde están las minas Condorcanqui, que realmente continuar la exploración iba a tener un costo social tremendo, porque es uno de los lugares más bonitos, está cerca del Lago Puelo, es uno de los lugares más bonitos del sur y con una actividad turística impresionante, en donde yo creo que las empresas tienen que valorar cuál es lo más importante para poder llegar a... Son muy distintos unos de otros. Aunque usemos la misma tecnología, seamos igualmente eficientes, si tenemos un recurso distinto, vamos a tener costos diferentes. Y el gráfico de la derecha trata de mostrar eso. Esa no es una curva de oferta, es simplemente diferente, las profundidades, las durezas, etc. Y eso significa que, por lo tanto, tenemos una oferta que no es horizontal y que tenemos que ver un poco cómo viene hacia adelante. También es interesante notar aquí, como un dato adicional, la relación que uno puede observar
una relación no muy estrecha, digamos, pero una cierta relación entre los costos de la minería y los niveles de precio. Uno tiende a ver que, de alguna manera, los costos, aquí hablamos de minas marginales, ¿por qué? Porque la línea representa los costos de aquellas minas más caras. No es el costo promedio de la industria, sino solo el costo de las minas más caras. Bueno, el cálculo del precio incentivo en realidad, en términos conceptuales, es bastante simple. Lo que tenemos ahí es digamos, estamos tratando de, pusimos ahí la fórmula del cálculo ¿cómo se llama?, de la tasa interna de retorno, pero si nosotros asumimos una tasa interna de retorno que requiere la industria en promedio, digamos, que generalmente los analistas asumen del 15% aproximado, podemos hacer el camino inverso y estimar el precio que en el largo plazo nos daría ese retorno que es el promedio histórico, por así decirlo. En realidad es una idea de la duración y por lo tanto rápidamente podemos resolver esta fórmula y tener una idea de cuál es el precio que estimula la entrada de proyectos que necesitamos para cubrir la demanda futura. Que en el fondo, conceptualmente, es muy parecido a la idea de la oferta. Y acá, como ustedes ven, es una cosa que se ha usado bastante. Hay algunos ejemplos de algunos bancos, el UBS, CIBC, Credit Suisse. Y también lo que yo les decía, no es una cosa exclusiva del cobre, se ha ocupado en este caso para varios metales base. Entrar en producción. Y hoy tenemos un precio incentivo promedio. Estoy un poquito atrasado. Bueno, ahora bien, en rigor lo que nosotros podemos hacer es este mismo cálculo para cada uno de los proyectos y tenemos información en realidad suficiente para identificar el total espectro de proyectos que tenemos y hacer un cálculo, ese mismo cálculo sencillo para cada uno de los proyectos. Que fue hacer demostraciones, concentraciones de las grandes capitales en defensa del sistema capitalista. Así se llegaron a juntar 5.000 personas en Madrid, 15.000 personas en París, 20.000 personas en Berlín, 30.000 personas en Washington. Los que seguimos haciendo el capitalismo económico y empresario en la Argentina post corralito, devaluación, etc., decíamos, bueno, en el mejor de los casos se podrían montar 4 o 5 amigos en calle Florida para defender un sistema económico que no tiene gran prestigio en la Argentina por los sucesivos avatares que hay en este país. Porque realmente en el imaginario popular lo que es empresa libre, empresa, inversión de riesgo, negocios, no es algo que despierte muchos aspectos de vida. Podríamos hablar ahora de lo que ha significado el estado de bienestar, el liberalismo, etcétera, etcétera, en este país, pero bueno, nos iremos un poco. Pero esto sirve para situar el tema en esto. Muchas de las cosas por las cuales la minería tiene que pagar servidumbres y costos en términos de... Si la pueden hacer correr a la presentación, voy a hacer. Nuestra editorial, ya que estamos haciendo un poco de marketing acá visualmente, cuando salimos con nuestros diarios y nuestra revista, que luego los extendimos a otros países vecinos, nos propusimos hacer prensa de negocios, no prensa política. Hacer prensa de negocios en un país donde hay poco clima para los negocios y que, bueno, luego algunos discursos oficiales también terminan de complicar el panorama, es realmente algo y complicado. Seguramente unos cuantos inversores y brokers de negocio minero muchas veces saldrían espantados al ver reproducido lo que suelen decir políticos locales, funcionarios, expertos, pseudoexpertos, etcétera, etcétera, con respecto a la minería. Ahí por eso es lo que dijo Eduardo Chaparro en San Juan, y tengo entendido que lo reiteró en Mendoza, de que la minería tenemos que verla como una actividad, no una actividad peligrosa, sino una actividad en peligro. Se aplica perfectamente a un escenario como el de la Argentina, donde la actividad es tan incipiente como vulnerable, y si no, vayamos al listado de provincias que reiteradamente acá Víctor lo acaba de decir, que tienen problemas y que han tenido problemas. Se la agrede y se la somete a normativas prescriptivas
absoluta facilidad y liviandad. Por eso es que nosotros no fuimos muy claros el otro día en una editorial y no nos unimos a los festejos por la resurrección de la minería en La Rioja. Entonces, la minería para nosotros debería tener un poquito más de autoestima, un poquito más de confianza en su propio discurso, en sus propias potencialidades. Y en vez de festejar, decirle: no, señores, a ver qué hacemos ahora si a los empresarios y a los inversores en este país que no tiene inversión genuina y propia y de riesgo para la minería, a ver si durante 1 año y medio les dijimos y les dimos plata por abajo a ambientalistas, etcétera, etcétera, para sacarle las áreas mineras a una empresa, ¿cierto? Para hacernos de un negocio, etcétera, etcétera, si ahora hemos borrado con el codo y pasamos a decir alegremente que la minería es buena y que la minería es un motor de desarrollo. Una especie de miedo escénico. Y entonces, como nos vemos pequeños, aceptamos muchas veces cualquier tipo de vejamen y cualquier tipo de extorsión. Hace poco, en un juego de ingenio, eso que uno muchas veces también apuesta a lo lúdico para transmitir cosas, para el Día del Niño nosotros le regalamos a nuestros lectores un juego de la OCA, que en uno de los avances y retrocesos del juego de la OCA minera, en los avances y retrocesos del mismo casillero, decía: la minería ha sido declarada política de Estado por el gobierno nacional, pierde 3 turnos. Porque, bueno, a ver, si un día caluroso del 2004, de enero del 2004, fue invitada toda la minería a un discurso rimbombante en la Casa Rosada, diciendo que se ratificaba la minería como política de Estado y como interés estratégico, y se recordaba que Eva Perón, Juan Domingo Perón, etcétera, etcétera, eran promineros. ¿Por qué después de eso hemos perdido 6, 7, 8 provincias para la minería? Y entonces hace que Chile en ese lapso ya exportara el 25% de toda la demanda de cobre que había en el mundo. También en 1840 comienza la producción de carbón y la minería del carbón en Chile asociada a las fundiciones de cobre, ¿ya? Y en ese tiempo era los boratos, algo de plomo. El problema principal obviamente era una baja tecnología, ¿ya? Eso eran los mineros del siglo XIX, la tecnología era bastante deficiente, digamos, eso es el tipo de elementos que se usaban, ¿ya? Y ustedes pueden ver en ese esquema que era bastante primitiva, la conquista del desierto, muy similar a lo que fue la conquista del antiguo oeste, y les voy a mostrar algunas imágenes porque es una historia que vale la pena recrearla en ese esquema. Poca gente sabe que la minería de los nitratos involucró también una minería underground, una minería subterránea. Ahí tienen ustedes un tipo de esa minería que era bastante extensa, los laboreos mineros, digamos, subterráneos donde se explotaba el nitrato. Lugares realmente espectaculares, digamos, para llegar a la costa, como el acantilado de la costa, y eran decenas y a veces hasta más de 100 veleros los que esperaban por la carga de nitrato. Y la industria en ese tiempo del nitrato sí que era una industria moderna, o sea, lo más moderno que había en ese tiempo se usaba en la industria salinaria. Pero también era una industria miserable, digamos, una industria que explotaba sistemáticamente a la gente, una industria donde la gente vivía pobremente, y ahí fue justamente donde se generaron los grandes movimientos sociales de Chile. Y también en ese tiempo la explotación de los niños era un factor muy común. Y hoy
día solamente persiste una oficina salitrera, que es la oficina de María Elena, que en realidad no explota nitrato porque los nitratos ya son secundarios. Lo que se explota es yodo, porque Chile es el primer productor mundial de yodo. Y es interesante mostrar esto porque muestra toda la difusión que tenía la industria del salitre a nivel mundial. Ustedes pueden ver hasta los países que se llegaba con la propaganda de la industria minera chilena en ese tiempo. Y estas eran unas oficinas que se construyeron cuando ya el nitrato venía en decadencia, y esta es la historia actual de esas 200 o más oficinas que existieron en esa oportunidad. En ese lapso fue también cuando se empezaron a abrir los grandes yacimientos de cobre. Ese es una momia que es llamada el hombre de cobre, ¿ya? Y que se encontró en las minas de Chuquicamata y que demuestra que ya los antiguos trabajaban todos los grandes yacimientos que posteriormente serían abiertos. El Teniente o Braden en ese tiempo, Chuquicamata en el principio del siglo XX y Potrerillo en una etapa similar. Muy posteriormente en el tiempo se descubre, a fines ya del siglo XX, y es cuando ya tenemos la gran minería, se descubre los yacimientos de litio, que es una novedad dentro de esto, pero que demuestra al mismo tiempo la continuidad en la minería. El descubrimiento del yacimiento de litio y el descubrimiento mundial de la mina escondida demuestra que ha habido siempre una presión por encontrar nuevas cosas, por seguir nuevas cosas. La puesta en marcha de estos grandes yacimientos pone también en marcha el concepto de la gran minería en Chile. Chile se divide en tres minerías: la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. Crecimiento y en comunicación, en minería en nuestra Argentina, y por sobre todo el sector, necesita decisión interna y unidad interna para entonces poder tener un buen diálogo externo como se debe y como se está necesitando. Reitero, sin decisión y sin unidad interna no podemos hacer un diálogo externo o no estamos en condiciones sanas. Recordar que cuando se construía Veladero, los que algo tuvimos que ver con la construcción de valor e interés en la sociedad, ¿qué es lo que buscamos generar? Que vinieran a aplaudir, ¡viva Barrick, te queremos! No, una tregua. Una tregua entre la sociedad y los que estaban para trabajar, para invertir en el accionar concreto de técnicos de los que estaban allí. Actores que no tenían por qué entender de lo nuestro. O son tontos los que no entienden también. Si no hemos hablado, ya hemos explicado. Entonces no tenían por qué entender, pero también teníamos el mazo para prevenir la llegada del extorsionador que pretendía lucrar con cuentos de muerte, de calaveras, de destrucción. Recuerdo que viajaba a San Juan prácticamente todas las semanas durante el proceso de construcción. Un día me encuentro un grande, un medio, pseudo medio, diciendo 50 muertos de frío en Veladero, por congelamiento. Quería conocer las viudas de los 50 muertos, nunca los conocí. Pero bueno, era impune y así lo puso. Cuidado que no me explique yo mal, o usando una expresión muy usada, muy buscada hoy, no me saquen de contexto. Hablo del extorsionador verbal. Hablo de aquel que planifica la ignorancia de otros para transformarla en dialéctica y atraso. Hablo del extorsionador que construye noticias o pseudo-noticias donde no las existen. No hablo de la persona con conciencia medioambiental, porque lo somos todos. Yo también cuido ciertas cosas, pero en todo caso creo que nosotros somos callados y lógicos en lo que sabemos que debemos y podemos hacer. Esto es la diferencia que quiero marcar. Veladero se construyó, y como bien decía aquí y explicaba tanto Víctor como lo mencionaba también Daniel, produce, da trabajo, genera contratos, construye caminos, mejores pueblos y por sobre todo genera una silenciosa verdad de lo que puede lograr la minería responsable. La gobernación no es muy clara. Pero digo realidades y percepciones, porque ustedes, los trabajadores, los técnicos, los contratistas, los asesores, son los que generan las realidades. La comunicación, lo que gestiona son percepciones, nunca al revés. No hay forma, no se le puede pedir cosmética y nunca va a haber comunicación. No hay forma, no se le puede pedir cosmética y nunca va a haber comunicación eficiente sin haber realidades reales, redundancia deliberada que uso acá.
Insisto en este punto. Ustedes construyen las realidades, la comunicación es, como le decía yo a Barry, y con buena escucha del otro lado, no hay camión Caterpillar 240 que pueda llegar a la mina sin que el camino haya sido también pavimentado por la comunicación. Cuidado a las dos partes. Es un monumento al sentido común. De lo contrario, tenemos soberbia, o pensar que vamos a llegar ahí y vamos a poder alterar esto. Hace 40 años que tengo mi casa en Yao Yao. Si alguien viene a decirme que me entienda, que me entiende. Estoy hablando de barajar y dar de nuevo para unir y para integrar. Minería seria y con futura no puede descansar en solicitadas ni en comunicados de prensa. Al menos solo esto como la única herramienta de defensa continua. Publiquemos en una solicitada. También acá que este comunicado de prensa publicado. ¿Qué es? Cuando empieza uno dice, ¿y este a dónde va? Un redoblante algo, pero lentamente sobre la misma partitura se van incorporando instrumentos, se van incorporando variaciones, empieza a ser un todo armónico, empieza a gustar, empieza a tener fuerza, empieza a crecer y suma para llegar justamente hasta un final casi mágico, casi inimaginable. Este es el señor Ravel que yo estaba buscando. Por eso sentía, y estoy terminando, que tenía que hablar sin medias tintas. Compartir que por bueno que sea hoy, no puede ser bueno el accionar de San Juan o alguna provincia como los únicos mensajes de un país federal y con nuestro potencial minero. No sirve pensar que tengamos entonces la República Progresista y Minera de San Juan, el Estado Libre Asociado de Catamarca a la minería, el Centro de Mejora de Salta o el Imperio de Santa Cruz en minería. Continuamos con el desarrollo del panel. Seguidamente escucharemos la disertación del señor Aaron Stiggs sobre responsabilidad social empresaria y minería, la importancia del compromiso, el diálogo con los múltiples actores involucrados. Les comentamos a aquellos que quieran seguir la conferencia, va a ser en inglés. Quienes desean seguirla a través del traductor pueden solicitar los equipos en la puerta de la sala. Aaron Stiggs se desempeña en la oficina de la Canadian Business for Social Responsibility en Toronto como asesor en responsabilidad social empresaria para industrias extractivas. Su trabajo en este campo ha incluido tareas para la identificación y el involucramiento de las partes interesadas, mediciones de desempeño, redacción de informes, capacitación de empleados y desarrollo de acciones entre empresas y ONGs para trabajos con comunidades locales. Van a visitar desde el Caribe a los Andes hasta el este de Asia, Europa Oriental y el Ártico canadiense. Señor Aaron Stiggs, tiene la palabra. Gracias por la invitación a hablar con ustedes y porque no soy bien confortable de hablar en español, voy a hacer una presentación en inglés. Así que voy a hablar hoy un poco de nosotros y el trabajo que hacemos. So I'm going to talk today about who we are and what we do as an organization. And I'm going to talk about some of the themes that were covered already this morning by our colleagues. We all call them different things, but in many ways we're talking about the same issues. I'm going to start at a bit of a high level and really try to drill down on this issue of what is corporate social responsibility and what does it mean to mining. And then we're going to drill down on some of those details and talk about what my colleague just spoke about, and that's dialogue, or as we like to call it in English and in Canada, stakeholder engagement. And we prefer the word engagement to consultation because in Canada, consultation means something very formal. An organization of companies, and we do work in both education and networking around issues of corporate social responsibility, but we also do a lot of consulting work with our member companies to help them develop better strategies for corporate social responsibility, and above all else, to help them integrate corporate social responsibility into every aspect of their business. This is just to give you a small sample of
of some of our member companies, some of which, many of which are here at the conference and here in Argentina. And again, this is just a sample of the companies we work with. Next, please. So let's start reviewing really quickly what a lot of my colleagues have said, and that is, mining has a lot to offer. Economic development, general employment, skills and training, the development of infrastructure, local capacity building. But unfortunately, these are rarely the stories we hear about in the press, when mining makes it to the press. We never hear about the mine that has existed for 35 years with an impeccable environmental record, good stakeholder engagement, improved local infrastructure, jobs, good wages. And what we try to do as an organization is try to keep the stories to those good ones and work with our member companies to create what we call a win-win situation. So that's the only way we see corporate social responsibility, is to find that very large space where every project and every aspect of a project has benefits for both a company and its broader stakeholders, whether it be shareholders, communities, NGOs, governments, or any of the local or regional or national or international actors that are involved. Siguiente. Now, the thing that I most like to clarify when I'm talking about our organization and corporate social responsibility is that CSR is not philanthropy. It's strategy, and it's about smart business and responsible business. And for us, especially when we're working with the mining community, it's about engagement, because it's about understanding your environment. It's about understanding who your stakeholders are and how to work with them and how to find common ground. And we advocate this in the weakest of regulatory environments to the strongest of regulatory environments. We don't think this changes depending on the country you're in. How it's going to work is obviously going to change, but we don't think this changes regardless of the regulatory environment. Whether you are in Honduras, Guatemala, Argentina, Canada, Democratic Republic of Congo, wherever. And we often get the question, why should a company do corporate social responsibility? You know, is it just window dressing? Is it a nice idea to make the public image of your company look good? Siguiente. Well, there's many different reasons why you do corporate social responsibility, and it depends very, very much so on the sector that you're working in and the location of your mine. Some of them, from a company perspective, are to manage risk, to help with permitting activities, increase access to capital, improve the employee productivity, reduce the turnover rate of your employees. But for us, as some of our colleagues have mentioned already this morning, I think the key idea, especially with mining, is this idea of a social license to operate. It's to precisely quantify what are the benefits. What are the benefits of corporate social responsibility, and what are the benefits of obtaining a social license to operate? And one of the easiest ways, of course, is to look at the examples where a social license to operate has not been obtained, and the cost of failing to acquire a social license to operate, where you have opposition from communities, from employees, NGOs, government restrictions, and some very, very basic things like operational losses. And most of this crowd works with the mining community, and they understand what the costs are of losing a half a day of production, let alone a week or a month of production.
Now, we have some well-known examples of where there was a great cost to not acquiring a social license. Shell, who I'm going to talk about again later in a minute, as a good example, the Camesi oil project in Peru was a $250 million investment that had to be essentially walked away from because they failed to gain community support. And I don't know how many of you are familiar with the Rosia Montana story, but it's a very interesting one and worth looking up. But Gabriel Resources is a company who we feel has done a lot of the right things. They've done a lot of good things, but they didn't understand the complexity of the stakeholder environment when they originally went in. And that process of dialogue, which Mr. Diaz spoke about, was not inherent in the project from the absolute beginning stages. And even though they had lots of dialogue and engagement in the after phases, they still could not get over the miscommunications and the errors that had occurred. And consequently, there's a $300 million investment that still has yet to produce an ounce of gold. Siguiente. Social license. Because for every negative example, there are hundreds of positive examples that you can't find on the internet. You can't look them up. But when you start working in the industry, you realize that they're everywhere. And of course, we know that for a company, acquiring a social license means a productive workforce, a trustworthy local suppliers, local partners that you can count on, supportive communities, supportive NGOs, a positive reputation, and a very important one for existing operations is ease of access to future resources and exploration in neighboring areas. I want to tell you a little story about a mine that I worked at in Honduras, where the mine has existed with a community, literally walking distance from a community, for almost 50 years. Things always haven't been perfect, but there's a long history of engagement with the community. They know what's going on. They know the different projects. They know the stages of development. They know the issues. They know the risks, and they also know the benefits. Some other companies in the country haven't had as much luck with working with communities, and consequently, in the western part of the country, there's a large or decent-sized anti-mining movement. And when this movement was making its way through the country, trying to garner support, they showed up at the community of the El Mochito mine, where I was working in Honduras. And the community members, without any knowledge of the company, walked to the buses of the anti-mining movement and politely, very politely, asked them not to demonstrate because they didn't understand the needs of the community. And they said, we have been consulted by the company. We've had a long history of engagement. We know the issues and we support the mine. And that to me was one of the best examples, the best positive reinforcement that dialogue and transparency leads to not just mutual understanding, but mutual respect and trust. Another example that I want to expand on is the Malampaya gas project in the Philippines. This is a massive undertaking by Shell and Chevron Texaco. A huge investment. The average education was below 8th grade. You had very poor economic conditions and extreme
drug and alcohol abuse problems. They did years of engagement, not just before the project, but consistently throughout, to understand what the needs were of the community. Not just what the issues were, but where the community wanted to see the project going. Siguiente. They engaged not only the government, they engaged regional, provincial, and federal government. They engaged all of the Aboriginal leaders and the Aboriginal communities. They have some Aboriginal leaders on their board of directors, just to give you an idea of how integrated this idea of engagement is into the community. And what they came out with was that jobs were the biggest concern. So they focused their community development program on job training, specific for the mine, on job training and education and upgrading for the services all around the mine, and they worked with government to access funds to send Aboriginal leaders and business leaders from the communities all over Canada and the world to develop training. And what we have is 25 years later, 65% of the employment is Aboriginal from the local communities, and the majority of the other population of employees comes from the province. So it's almost all locally operated, and you have the majority of all of the service provision for the company, whether it's food, fuel, catering, housekeeping, environmental services. The Aboriginal groups have not helped with this. They have become the service provider, and you have a number of multi-million-dollar Indigenous-owned companies that have resulted from this. And this process was only able to happen through extensive multi-stakeholder dialogue. I also wanted to quickly touch upon this mine I spoke about earlier, where you have 50 years of incredible economic benefit in the form of, of course, of taxes, both local and national. But more important is that you have a community that for the last 25 years, besides having jobs in good wages, have had excellent training. And what the company has sought to do has find common ground on which they can find development projects that are mutually beneficial to both the company and the community. So after years of engagement, it was emerging in the 1990s that the community wanted more educational facilities for vocational training. Well, the mine needed more vocationally trained individuals. So a school was established where half of the programs were focused on mining-specific trades, and the other half were focused on non-mining trades, such as carpentry and electricity and mechanics, which could be used at any industrial site. And as a result, the graduates are traveling all over the country, not just to work at other mines, but to work in cities, to start their own businesses. And what we have is a wonderful case, in my opinion, of listening to the community and building trust. And as a result, we have both a prosperous community as well as a very supportive community. Now, I have 2 more slides that I would like to share with you. And I want to take this discussion to a much bigger level and give you some examples of stakeholder engagement on a national scale. Siguiente.
In 1992 in Canada, we began the White Horse Mining Initiative. What was unique about this was the first attempt on a national scale to get together multiple actors from all across the industries. We had environmental experts, technical mining experts, academics, government of every level, environmental NGOs, social justice NGOs, human rights NGOs, and of course mining companies and mining associations all sit down at the table for the first time. Now, it's always hard to measure what the what are the exact effects of this, because what was produced was an accord with voluntary recommendations for the mining company. So, of course, a lot of people say, well, voluntary recommendations, what exactly did that mean for the mining industry? I think there was several very important things, because this document was used later by the Mining Association of Canada, MAC, to create a very real and audited program called Towards Sustainable Mining, which companies gained quite a bit of prestige within Canada for being for reporting under the Towards Sustainable Mining practice. And what this led to, siguiente, was more recently the National Roundtables on Corporate Social Responsibility in the Canadian Extractive Industry in Developing Countries. It's a very long name, but what's been so impressive about this is that you have some of the biggest mining watchdogs in the country sitting at the same table with the biggest companies, the federal government, the Aboriginal communities, and all mining affected communities at the same table, not just speaking, but this is 15 years later after the White Horse Mining Initiative, not just speaking, but agreeing on the same document. And I don't want to go into details about what this document will mean for Canadian mining, and you can feel free to ask me afterwards, but we feel as Canadians what this is going to mean for us is a competitive advantage for mining in Canada, for Canadian mining companies, because we're making an attempt to bring up all of the companies, to make sure all of the companies are operating at a responsible level, and so that countries, whether it's Argentina or Nicaragua, Peru, Chile, or the United States can say, yes, we want Canadian companies because they've gone through these processes, they understand multi-stakeholder dialogue, and it's ingrained in their business. And that's what we're working towards, but again, it does take time. So that's the end of my presentation. It's a very general presentation, but I really wanted to touch on this idea of stakeholder engagement and how important it is to Canadian companies that stakeholder engagement is about building relationships between the company, the community, about understanding priorities. It's about smart business, strategic business, and it's about developing mutual benefits. And above all else, it's about building transparency, which almost inevitably will lead to the development of trust, which for us is the foundation of solid business strategy. Thank you very much. Muchas gracias. En Wall Street era 80% tangibles y 20% intangibles. O sea, esos camiones, los aparatos, era 80% del valor de la empresa. 1997 pasa a ser mitad y mitad. Y en el 2005, y esto es hace 3 años, que ya está desactualizado, es 80% intangible y 20% tangible. Uno más y otro más. Del 20 al 50 tardó 20 años, pero
del 50 al 80 tardó nada más que 8, así que el próximo proceso probablemente tarde la mitad de esto. Vamos al próximo. Vamos a tratar de definir qué es la reputación. Vamos a empezar porque reputación no es exactamente lo mismo que imagen. Muchos se preguntan por qué muchas veces se confunde, pero digamos, sí, otro más, por vía de por boca de otros, de terceros malintencionados y de terceros bien intencionados. Ahora, es difícil de medir exactamente como la imagen, pero vamos uno más. La reputación es más fácil de medir porque la reputación es como la suma de todas las calificaciones que nos han dado a lo largo de nuestro auxiliar, de nuestro trabajo, y es, de alguna manera, es el resultado de un consenso que se da, ¿no? Hecha por pequeñas fotos. Y la próxima, la reputación es como un, digamos, un boletín de calificaciones. Vamos a la próxima. Usted no los puede oler, no los puede tocar, pero ¿realmente es así? Esa es la pregunta que uno se hace sobre los intangibles. Vamos a la próxima, vamos a ver una cosa. Ahora vas a tener que hacer varias. ¿Otra más? Ahí está. Viejo caso, el Ford Explorer. ¿Alguno recuerda la famosa crisis de Ford Explorer? Ford le echaba la culpa a Firestone, que hacía las cubiertas, decía que explotaba por culpa de Firestone. Firestone le echaba la culpa a Ford. Y esto finalmente pasó, fíjense ahí donde marca la fecha, ¿no? Es la caída del valor accionario de Ford comparado con un mal manejo de una crisis. Así que esto es plata contante y sonante y son miles de millones de dólares en cotización por una crisis mal manejada. La próxima. Bueno, esta foto seguramente que la conocerán, es una foto que saqué del recuerdo de aquella crisis del desquite en Esquel. Finalmente el no a la mina terminó siendo el no a la mina, ¿no? Es el resultado de una crisis mal manejada. La próxima. Bueno, vamos a enumerar por qué hay escenarios de crisis y por qué las empresas son cada vez más propensas a sufrir esas crisis. Con 1.500 personas diarias y recientemente en la región tomamos los servicios de Mina Gualcamayo, también con 1.400 personas prestándoles todos los servicios de catering y hotelería. El tema que nos ocupa hoy es la responsabilidad social empresaria y más que definiciones brevemente decimos nosotros qué es lo que interpretamos por esa sigla RSE, que realmente significan una forma de hacer negocios basados en un concepto de la ética, de la transparencia y en un apoyo muy fuerte a las comunidades donde realizamos nuestras tareas. Soy como miembro activo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria y trabajamos conjuntamente con ellos en la implementación de los planes que hacen al métier de esa tan destacada actividad. ¿Qué son las normas ISO de calidad y medio ambiente? La norma ISO de calidad es la de la 9001, en este caso la versión 2000. Son normas internacionales de adhesión voluntaria. La norma de sistema de gestión ambiental es la 14001, en este momento en la versión 2004. ¿Qué implican? Implican que mediante esa norma se implementa un sistema que cumple con los requisitos legales, ambientales, sociales, comerciales, tanto de los usuarios como de los clientes, norma 9001, y se mantiene en el tiempo, se mejora continuamente de acuerdo a metas preestablecidas. En el caso del sistema de gestión ambiental, las metas son de prevención de los impactos ambientales negativos. A la minería de distintos trabajos, digamos, porque no hay una sola empresa minera, digamos, hay una cabeza, pero bueno, ustedes saben mejor que yo la cantidad de proveedores que implica un emprendimiento minero. Cuando
Espera un poquito, Javier. Y de gestión ambiental. En la realidad se pueden implementar simultáneamente, pero en el momento de certificarlo, las empresas certificadoras son un tercero que observa, audita y certifica que la empresa está cumpliendo con las normas. Está implícita porque las empresas mineras, toda la mayoría de las empresas las implementan para llegar a tener las 3 normas integradas. Empresa o organización implementa las 3 normas integradas. Cuando viene la empresa certificadora, tiene que auditar cada norma por separado, es decir, hay que cumplir con las cláusulas o requisitos de las normas de cada una por separado. Al implementar los sistemas de calidad del medio ambiente, se tiende hacia un aumento de la productividad. La norma que los empleados, operarios, cada persona que tiene a su cargo un rol en la organización esté capacitada y calificada para llevarlo a cabo. Los auditores de las normas verifican dentro de lo posible con las evidencias que se puedan obtener. El 15, porque voy por la recompensa. Este es un tema que da para conversarlo horas y horas y horas si analizamos cada una de estas líneas. Yo lo he querido hacer de manera rápida por una cuestión de tiempo. Me hubiera gustado que, bueno, un poco más de gente, ¿no? Para compartir esta experiencia que nos preocupa. Antes de San Juan veníamos a Mendoza a ver, porque era una ciudad que tenía como más estructura de ciudad. Hoy ya hay mendocinos que van a San Juan porque ya están tranquilos, porque la pasan bien, porque hay otras cosas para ofrecer. Creo que la minería llegó a San Juan para producir un desarrollo integral, que se desarrolle en todos los sectores. Eso es mucho, es mucha gente, muchas empresas. Hay que apostar al desarrollo integral del lugar donde está la mina. Y creo que también es parte del sector de la ciencia social. Yo le quiero agradecer a Aníbaldo Rojas, a Paola, a Ricardo Cortés, por haberme permitido estar aquí y contarles esto, así que yo les agradezco mucho. Es 1.9 millones de onzas, más unas 26, casi 27 millones de toneladas más en punto 5. Siguiente, por favor. Vamos a comparar un poco con otras minas que están en producción en este momento. 70 millones de toneladas con punto 63. Igual Camayo, que muchos la conocen, acá en la provincia vecina de San Juan, con 66 millones de toneladas, casi 67, es el 82. Próximo, por favor. Estamos comenzando con el lindero. ¿Qué estamos haciendo en el lindero? Bueno, ese es un primer ensayo de voladura que hemos hecho en lindero. Pueden apreciar como ya estamos removiendo un poco el material en el lindero. Lindero tiene muchas ventajas mineras. Realmente su mineralización o su mejor ore está en superficie. Son casi los 2-3 primeros años vamos a estar minando material que está muy cercano al gramo por tonelada de oro. Un poco más el cutoff en lindero y mejorar nuestras onzas, aumentar onzas. La roca, con nuestros primeros ensayos de voladura, se está rompiendo en trozos muy pequeños. ¿Qué significa eso? Que estamos sacando un paso en el chancado. Estamos pasando directamente al secondary crusher, que es un chancado secundario. A 4 kilómetros del proyecto. Podemos trabajar los 365 días del año, a diferencia de zonas como las cordilleras, como San Juan y Mendoza, donde hay mucha nieve y hay problemas de tormentas de nieve. En la zona de La Puna, Jujuy, Salta, no
no existen estos problemas. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Antes de todo, me gustaría dar las gracias a los señores organizadores del Argentina Mining por su invitación de hacer esta presentación. Todo lo que estamos haciendo. Este trabajo está preparado por Diego Gudillo y Lucas Sucher de la Universidad de Arizona, que han hecho la mayoría de años. Se localiza en la cordillera de los Andes, en un subterráneo orogénico que incluye, pero no está únicamente de estos, del sur al norte, y tal vez se puede extenderse hasta la faja maricuna. El siguiente, por favor. Se localiza unos 200 kilómetros al oeste de San Juan, aquí en la frontera con Chile, por Battle Mountain Gold en el año 97 aproximadamente. El camino se tiene que abrir cada año, cada par de meses cada año para abrirlo. Lo más cercano, Rincones de Araya, al sur, Piuquenes, Altar, y a los 100 kilómetros al sur, Pachón, y en Chile, la mina Pelambres. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, esto limpiando el camino en 2007. Estamos aquí a los 15 kilómetros al sur del proyecto, cortando nieve en la bajada del portezuelo de Cabeza León. Battle hizo un joint venture con Solitario nosotros, y en 1997 empezaron en forma normal, diaria, permanente. Incorpora la cuestión de la economía y hoy en día es la herramienta la que se debe adaptar al hombre. Acá vamos a empezar a ver entonces algunas muy cortitos para que no hacerlo extender mucho esta charla, y otros como el 9-11 vamos a verlo un poquito más en profundidad. Lo que me interesa que ustedes se lleven de aquí es el por qué nosotros debemos exigir que en todo lugar de trabajo en donde tengamos nuestra responsabilidad funcional de supervisar y de ser jefes de área, jefes de secciones, jefes de proyectos, de que sepamos que toda esta legislación es la que hay que aplicar con un trabajador o con mil. El 9-11 del año 96. O sea, miren, es como yo le decía recién. Siempre se va detrás del accidente. Siempre, hasta en legislación. En realidad, por encontrarse deformados es una discusión que va para largo. Y en resumen, digamos, les puedo decir que en el caso de Verdiona tiene elementos traza muy importantes como zinc, níquel, vanadio, estaño, y estos... En conclusión, básicamente les voy a mostrar acá que los valores que nosotros hemos encontrado, tanto en yegua picada como en Verdiona, de alrededor de 5% de zinc, 5% de zinc, de 3 a 0.3% de plomo, son parecidos al promedio estos son 92 yacimientos del mundo de BMS, que tienen, observen ustedes, valores geoquímicos bastante parecidos, y este es el promedio de 38 depósitos de SEDEX en el mundo. O sea, realmente estamos en vistas de valores en superficie y en profundidad que son semejantes a los que tenemos en los grandes yacimientos del mundo. Los invitamos a nuestro stand a que vean mayores detalles. Siguiente. Creemos que Tendal puede ser realmente el próximo descubrimiento de sulfuros masivos en Sudamérica, y estamos trabajando fuerte y apostando al trabajo sobre estos yacimientos. Gracias. Ahora. Continuamos. En exploración internacional de metales de base y preciosos en Sudamérica, ha trabajado como geólogo senior en Argentina y Chile para Barrick Gold por 8 años y ha sido consultor de varias compañías mineras. Dean tiene un 10. Buenas tardes a todos. Tengo el placer para presentar hoy día el proyecto. ¿Puede tener la primera?
background and synthesis in Argentina, nosotros tenemos más del 90% de los empleados son argentinos y 60% de ellos viven en la provincia de Chubut. Y también de oro, que está en Perú, que está en la provincia de Negro. La compañía comenzaron en 1988, en la bolsa de Toronto, y más del 40% de inversores son internacionales. En Perú, Picumachal, que es una autosolución, que están esperando los permisos para realizar el proyecto, y tiene uno de PEMs en Canadá. Bueno, ¿sí? O monitores. Y también hay una creciente utilización en lo que es la industria de los paneles solares de muy alta tecnología. Con lo cual esto lo que está indicando es que hay una muy alta demanda en los últimos 5 años más o menos. En los $100 ha incrementado significativamente y actualmente está alrededor de los $800 más o menos por kilo. Y en cuanto al futuro del indio, digamos, las tendencias es a que el peso continúe en estos mismos guarismos o que pueda incrementar un poco más debido a estos 3 factores. En primer lugar, que la demanda actual no está cubierta. En segundo lugar, que el proceso de reciclado, si bien existe, es muy dificultoso. En todos estos tipos de depósitos, nosotros vamos a puntualizar en depósitos epitermales. ¿De qué se trata un depósito epitermal con contenidos de indio? Básicamente son muy similares a una sulfuración intermedia. Si ustedes se acercan a o hoy tuvieron la oportunidad de ver el Korsak, más de uno en general forman beta, forman reemplazos asociados a domos y a calderas, ubicados en intersecciones de fallas o en estructuras extensivas. Normalmente se alojan en rocas sedimentarias y se relacionan con fluidos de alta temperatura con un rango de temperatura que varía entre los 250 y 380 grados centígrados. En el mundo hay 7 ejemplos de yacimientos donde la mina Toshoka en Japón es la que se destaca. Básicamente se destaca porque su producción cubrió el 33% del mercado hasta el año 2006. Y este yacimiento, para tener una idea de su tamaño, tenía unos 19.8 millones de toneladas con una ley promedio de 140 gramos por tonelada. Así que, lo más importante, estuvimos hablando bastante de esto, donde estamos ubicados básicamente al noroeste de Cerro Mangorda, la próxima. Como podemos ver en esta gráfica, está comparado el proyecto Pingüino, su ubicación relativa respecto del proyecto de la mina Cerro Vanguardia, al fallamiento del Tranquilo. La siguiente. Un poco una reseña histórica para ponernos en tema de cómo fue el descubrimiento de este proyecto. Fue descubierto por Minco Exploraciones a principios de los años 90. Entre los años 95 y 98 se hicieron una serie de tareas en el proyecto, básicamente siguiendo un modelo epitermal de plata y oro. Para el año 2005, el mapeo se hizo a escala 1 en 5000 y en las áreas con mayor mineralización a 1 en 2500. Para el año 2005 hacemos nuestra fase 1, que consistió en los primeros 7 pozos de Antares. Hacerse un programa grande de trincheras de 5.500 metros, en trinchera sistemática, barriendo las zonas, los targets, ya que tenemos muy pobre el alzamiento que tenemos en superficie. Y se hace la fase 3 del programa de perforación, que fue mucho más agresiva y fueron 16.300 metros. Estamos en abril y actualmente todavía estamos perforando. Hasta el momento llevamos perforados cerca de 7.500, ya aproximándonos a 8.000 metros. La siguiente. Solamente en forma muy general de la geología regional, para que se ubiquen un poco. El sistema ígneo, digamos, Río Grande, está inserto dentro de una gran cubeta sedimentaria, de las cubetas de la puna que están rellenadas con sedimentos oxidados de tipo red continentales. Juegos de megaestructuras, digamos, como ya se estuvo hablando para los que estuvieron presentes en la charla de Jorge Kestin sobre el lindero, el lineamiento Archibarca, digamos, que es lo que va a controlar las ubicaciones de Arizaro, Lindero, Río Grande, otras manifestaciones, y bueno, que continúa del lado de Chile, inmediatamente del otro lado del volcán Yurayaco, con
con el gigante escondido. Los puntos en rojo son del tipo IOCG, Ion Oxide Copper Gold, los pórfidos de cobre y luego sistemas híbridos que como hasta el momento ahora preferimos llamarlo Río Grande, en donde originalmente se lo había considerado como un sistema de IOCG. Nosotros pensamos de que se puede tratar de un pórfido, pero que tiene algo de un twist, sobre todo que tiene que ver con el tipo de las asociaciones de la mineralogía de alteración. Muy rápido porque Jorge ya habló mucho al respecto. Estamos muy cercanos a las líneas de electricidad, de gas, que conectan con los emprendimientos en el norte de Chile. Estamos en una región con un clima muy árido, con bajas precipitaciones níveas. Se puede trabajar los 365 días del año. La primera comunidad que tenemos es Tolarreón, les comentaba, 83 kilómetros. Es una comunidad bastante pequeña, con una población de 120 habitantes. Y la otra cosa favorable que tiene es la sinergia que se puede presentar con el proyecto Lindero.